Bo día a todas e todos. Dende o ISGA seguimos coidando o corazón. Hoxe damos vos as benvida ao webinar Coida o teu corazón, actividade física e saúde, organizado polo ISGA en colaboración con FREMAP. Esta iniciativa embárcase no noso compromiso coa promoción da saúde no ámbito laboral. Para dar comezo, cedo a palabra a Carlos Llanos, director regional en Galicia de FREMAP. Bo día, Carlos. Hola, buen día. Buenos días a todos, ¿vale? Voy a iniciar aquí la presentación de esta jornada. Agradezco al ISGA el que una vez más cuente con FREMAP en los ciclos que realiza de las actividades formativas con el éxito que están teniendo a nivel de toda la comunidad autónoma, a la ponente, que en este caso es una de las responsables de nuestro Departamento de Prevención en Madrid, a la que dedicaré las últimas palabras de mi presentación, y por supuesto a los asistentes, que antes oía que había más de 200 personas inscritas para la jornada, y yo que he presentado, tengo la suerte de presentar ya varias jornadas del ISGA, veo que tiene un éxito de participación tremendo, así que le animo a la directora que está aquí presente hoy en la presentación de la jornada y a todos los miembros del ISGA que la sigan promocionando, porque tienen una repercusión entre las empresas muy importante, ¿no? Con lo cual nos anima a seguir estando presentes en esta jornada. Bueno, en los últimos años se ha visto cómo la prevención en este país ha evolucionando desde lo que se considera en su momento garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en el ámbito físico de la empresa, desde el puesto de trabajo, desde que el trabajador entraba a las instalaciones de la empresa hasta que salía, ha evolucionado, digamos, a un concepto integral de la salud, en el que los servicios de prevención ahora buscan fomentar hábitos de empresa saludable, buenos hábitos de salud, ¿no? Para que los trabajadores, más allá de que tengan condiciones de seguridad y salud en las empresas, también sean trabajadores sanos fuera de las empresas, lo cual redundará en un beneficio también en la actividad que los trabajadores desarrollan en las empresas. Y como no puede ser de otra manera, FREMAP como mutua ha, digamos, reorientado toda su actividad también de prevención, digamos, a fomentar y desarrollar ese tipo de jornadas de hábitos de salud y de empresa saludable, que están teniendo un éxito muy importante en Galicia en estos momentos y a nivel nacional, ¿vale? Y para la que hemos desarrollado una serie de ponentes que son los encargados de realizarlas, ¿no? Y además, hace 2 meses dábamos una jornada con un tema, digamos, parecido, salud cardiovascular, en el que la doctora Marta Nores, que en este caso era de Galicia, dio unas pautas, ¿no?, sobre cómo mejorar la salud cardiovascular de las personas, en este caso de los trabajadores, pero de las personas en general. Y ahora hacemos un segundo ciclo, digamos, de estas jornadas dedicadas al ámbito de la salud, con la jornada que se titula Cuida tu corazón, actividad física y salud, ¿no? En este sentido, mi labor ahora es presentar a la ponente, ¿vale?, a la persona que va a dar la jornada, que es Rosario Colorado, doctora en Ciencias Químicas, especialidad en Química Orgánica por la Universidad Complutense de Madrid, educadora social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en las 3 especialidades. Experta universitaria también en alimentación y nutrición en la vida activa, ejercicio físico y deporte, formación en nutrición y dietética y en estilos de vida saludable, alimentación, actividad física y deporte. Desde su ingreso en FREMAP en el año 2004 ha desarrollado numerosas campañas de divulgación y sensibilización en empresas, como esta de hoy, impartiendo charlas sobre distintos temas relacionados con la prevención y la promoción de la salud. Actualmente se ha especializado en la promoción de hábitos saludables. Y por mi parte, para no alargar la exposición, nada más, agradecer una vez más a Adela y a todo su equipo que haya contado con FREMAP y a la ponente, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues moi bo día, moitísimas grazas a todos os asistentes, a todos os que tedes interés, porque en eso, esa é a nosa base, ter xente a que chegar. Moitísimas gracias ao director regional de Galicia FREMAP, querido Carlos, pero especialmente moitísimas gracias a Rosario Colorado, que vai ser a absoluta protagonista xunto cos meus compañeiros de formación nesta webinar. Solo vou a enmarcar para que teñamos como se dixéramos unha ruta de por que se fai esta xornada sobre esta temática e non sobre outras, e se suma, como ben dixo Carlos, a que fixemos fai pouco tamén neste ámbito. Os distintos marcos estratégicos se dan conta, nesta materia, se dan conta de que existe unha concepción integral da saúde
que non estábamos tratando a lo mellor desde dos centros de traballo pois con ese carácter holístico ou universal, estábamos facendo solo dende un ámbito moitísimo máis do posto de traballo e fixándonos en o que era a prevención de riscos laborais típica. Nos nosos distintos marcos estratégicos e sobre todo voume referir ao galego, respetamos absolutamente e consideramos necesario a obrigación nas distintas disciplinas preventivas e a eso dedicamos os 5 primeiros eses da nosa estrategia, as distintas disciplinas de prevención de riscos laborais, aos sectores, á sinistralidade, aos recursos que temos que poñer para colectivos máis vulnerables, pero despois damos un paso máis seguindo esta tendencia que falar de promoción da saúde no traballo, falar de benestar emocional máis aló da disciplina de ergonomía e psicosocioloxía, que intentar influir, intentar tamén desde os centros de traballo coa nosa promoción inculcar estilos de vida saudables e, como non, un deles vai ser todo o que a práctica de deporte, sobre todo de actividade física. Para iso temos unha rede de alianzas, pode ser o SEFREMAP e o SEFREMAP, e tamén estamos intentando facer unha colaboración que sexa estable, por exemplo, co Colexio Profesional de Educación Físicas e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia. Para que? Para marcar tamén posición neste tema que consideramos tan importante, porque, como decía antes Carlos, redundará na saúde persoal, na saúde colectiva e, polo tanto, en menos ausencias ao traballo, menos daños para a saúde e, polo tanto, mellor calidade de vida e benestar tanto físico como emocional. Eu, sin máis, volver a agradecer a todos os que estades aí, moi particularmente a Rosario, a Carlos, a entidade FREMAP e os meus compañeros de formación, e dar paso á auténtica protagonista que é Rosario Colorado. Moitas grazas. Muchísimas gracias por vuestra presentación, muchas gracias al ISGA y por contar con FREMAP para este tipo de charlas y, por supuesto, a FREMAP por contar conmigo para la impartición de esta sesión. Esta sesión, bueno, no he dicho buenos días a todos y a todas, perdonadme, pero esta sesión, como sabéis, está nombrada como Cuida tu corazón, es para promocionar la actividad física y la salud. Y voy a proceder a compartir la presentación y así podemos dar comienzo a la sesión. Luego, después, al terminar la sesión, habrá una serie de, una ronda de preguntas, de manera que cualquiera de los asistentes puede escribir a través del chat las preguntas que desee realizar. Y con esto damos comienzo a la presentación. Este va a ser el contenido de la charla. En primer lugar, vamos a ver una definición de salud. A continuación veremos las consecuencias del sedentarismo. Luego veremos una serie de conceptos que se utilizan normalmente de manera indistinta, o sea, que lo utilizamos uno como si fuese el otro, pero en realidad existe una ligera diferencia entre este tipo de conceptos, como son actividad física, ejercicio físico y deporte. Veremos cuál es esa diferencia para poder nombrarlos de manera correcta. Luego veremos los beneficios del ejercicio físico y cuál es la dosis adecuada de ejercicio físico para tener esos beneficios. Y por último, bueno, pues para aquellas personas que todavía no practican ejercicio físico de manera regular, vamos a dar unos pequeños tips o pequeños consejos para encontrar esa motivación a practicar el ejercicio físico. Antes de proporcionar la definición de salud, sí que me gustaría que nos detuviésemos en datos de siniestralidad actual. Los datos del 2024 todavía no están recogidos, pero sí que tenemos los datos del año 2023 y vemos que de los accidentes con baja jornada de trabajo, que bueno, fueron más de 500.000, pues casi más del 30% de ellos se debieron a sobreesfuerzos físicos. ¿Vale?
Además, de todos los accidentes producidos en jornada de trabajo, se produjeron 619 accidentes mortales. Afortunadamente no son más que un porcentaje muy bajo de esos accidentes, pero bueno, siguen siendo muchos para la actualidad. Y de esos accidentes mortales, más del 40%, como vemos el 43,6%, se debieron a infartos y derrames cerebrales. De manera que vemos que sobreesfuerzos físicos e infartos y derrames cerebrales son dos causas importantes de accidentes, de accidentabilidad laboral. Y bueno, nuestra labor es reducir los accidentes, como sabéis. Entonces, los objetivos realmente de esta charla son promocionar la salud evitando el sedentarismo, reducir la siniestralidad, sobre todo por causas que nosotros podemos controlar, como pueden ser sobreesfuerzos o trastornos de tipo cardiovascular, y, por supuesto, promocionar entornos laborables saludables y socialmente responsables. Y con esto sí que pasamos a esta definición de salud. Es una definición que nos lanza la Organización Mundial de la Salud y que es completísima, ya que nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si lo pensamos bien, estar sanos es bastante complicado, ¿no? Porque no solamente es que no tengamos ninguna enfermedad aparente, sino que nos encontremos bien, tanto física como mental y social. Y vemos que esto, bueno, pues tiene que ver mucho con el sedentarismo, ¿no? En la actualidad, el sedentarismo, bueno, es algo que nos está engullendo a todos, ¿no? Realmente ya lo decía Hipócrates, un médico griego del siglo V a.C., que lo que se utiliza se desarrolla y lo que no se utiliza se atrofia, ¿no? A diferencia de las máquinas, nosotros pues nos atrofiamos si no nos movemos, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud nos dice algo tan importante como que el sedentarismo está causando al año tantas muertes como el consumo de tabaco. O sea, no es algo trivial, ¿no? Además, bueno, pues realmente ser sedentario no es algo que nosotros hayamos elegido porque sí. O sea, no podemos tampoco culpar a cada persona de manera individual o a la sociedad en general, ¿no? Porque muchas veces no tenemos otra opción, ¿no? Muchas de nuestras reuniones son sin movimiento, estamos sentados escuchando y a veces esas reuniones son interminables. Podemos estar 2, 3 horas en reuniones, incluso mañanas o días enteros de trabajo en las que apenas nos movemos, estamos completamente sentados. Y luego terminamos de trabajar y muchas veces actividades de ocio también tampoco implican movimiento, como puede ser jugar al ordenador, jugar a la Play, ver una película, ver una serie. Son actividades, ya digo, que no implican nada de movimiento. Estamos también sentados después de haber estado sentados 8 o 10 horas de trabajo. Incluso luego actividades que hace años no implicaban movimiento, ahora no lo implican, como puede ser, por ejemplo, pues ir al banco, ¿no? ¿Y quién va al banco? Pues difícilmente vas al banco a controlar tus movimientos o tu cuenta bancaria, ¿no? Muchos trámites se hacen online, y luego trámites pues de todo tipo, desde ir a empadronarse, consultar tu vida laboral. Hay un montón de actividades que antes teníamos que desplazarnos a oficinas para realizarlas y, sin embargo, ahora pues no se hacen así, ¿no? Y luego salimos de trabajar y si vamos a comprar, pues nos ocurre lo mismo, ¿no? Ya muchas veces ni siquiera vamos a comprar de manera física, sino que compramos online. Y si vamos al supermercado e intentamos aparcar lo más cerca de la puerta, porque luego no queremos cargar con las bolsas, ¿no? En realidad, pues, nos hemos vuelto en un poco de la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Entramos a un edificio y ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a buscar las escaleras? Bueno, a veces, yo ya reconozco que a veces es complicado encontrar las escaleras, porque están como escondidas, están detrás de una puerta cerrada, no sabes si abrir la puerta porque va a sonar la alarma de emergencias, y al final lo único que haces, bueno, pues vamos como autómatas directos a meternos en el ascensor, ¿no? Eso nos pasa mucho, no solo en nuestro bloque de edificios, en nuestra casa, que solo pues, por inercia vamos al ascensor, ¿no? Sino que también en cualquier edificio público al que nosotros nos acerquemos ocurre lo mismo. Entramos en el ascensor directamente sin buscar las escaleras. Y podemos estar, pues bueno, como están estos señores
mirando al infinito sin hablar ni nada. Preferimos hacer eso, estar con extraños durante un rato en el ascensor antes que subir a las escaleras. Y nos ocurre en casa igual. O sea, si estamos en casa y queremos encender la tele, bueno, en mi casa el que tiene el mando de la tele es como Dios, ¿no? Puede hacer lo que quiera y encima sin moverse. Entonces, bueno, hoy en día ya ni mando de la tele. Le decimos a Alexa o le decimos a Siri que por favor nos ponga la televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, ya digo, no es todo culpa de cada persona, ¿no? Sino que nos hemos vuelto una sociedad, bueno, pues que gracias a las comodidades que tenemos, pues nos movemos muchísimo menos. En Europa se creó una red para promover y prevenir, vamos, más bien para prevenir enfermedades de tipo cardiovascular y cerebrovasculares, y se hizo un ranking para ver, entre los 24 países, para ver cuáles eran los países más sedentarios, los que tenían mayor población de mayores de 18 años con adultos sedentarios. Y se comprobó, bueno, pues de esos 24 países que España era el cuarto país con mayor porcentaje de adultos sedentarios, con un 42% de adultos sedentarios. Luego le seguía Portugal con un 55%, a continuación Bulgaria con un 58% y por último, a la cabeza, Grecia con un 67%. Entonces nos llama bastante la atención que justo son países mediterráneos con buen clima que deberíamos decir, bueno, pues estos países parece que con buen clima incita a que se salga a la calle a practicar ejercicio físico, ¿no? Bueno, pues se comprobó que no era así, que eran los países con mayor porcentaje de adultos sedentarios y realmente se ha comprobado que se debe a otras causas de tipo socioeconómico, ¿no? Porque los países con menos porcentaje de adultos sedentarios eran los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega. Entonces, bueno, es algo que llama mucho la atención. Entonces, como nosotros no queremos que seamos sedentarios, ¿no? Bueno, pues cada vez que aparezca una diapositiva de este color rojo, os voy a pedir que nos movamos un poco. ¿Y cómo nos vamos a mover? Bueno, pues como veis ahí en la pantalla, no sé si sabéis lo que es una sentadilla, me imagino que sí, pero si no lo sabéis, bueno, pues sentadilla es simplemente levantarse y hacer como que te vas a sentar en la silla para flexionando las piernas y quedando con las piernas más o menos a un ángulo de 90 grados con la espalda. Entonces, nos vamos a levantar, ¿vale? Y vamos a hacer, cada vez que aparezca esa diapositiva en rojo, 5 sentadillas, ¿vale? Yo aquí tengo muy poco espacio, pero bueno, las voy a hacer y espero que vosotros detrás de la pantalla también las estéis haciendo conmigo, ¿vale? Tenemos 4 y 5. El que no esté muy acostumbrado a hacerlas, que haga como si se fuese a sentar en la silla, incluso se puede llegar a sentar y volverse a levantar, ¿vale? Y así, pues aprovechamos este ratito que estamos aquí juntos y nos movemos un poco. Bueno, a continuación vemos otra diapositiva en rojo, pero como acabamos de hacer las sentadillas, no las volvemos a hacer, ¿vale? Y damos paso a las consecuencias del sedentarismo. Realmente, ¿por qué es importante no ser sedentario? Bueno, pues es importante no ser sedentario porque tiene una serie de consecuencias, como vemos, osteomusculares, cardiovasculares, metabólicas, neurológicas y respiratorias. Entonces, vamos a verlas una a una y luego ya pasaremos a una parte un poco más amable de la charla, que será ver los beneficios del ejercicio físico. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. En primer lugar, consecuencias de tipo osteomuscular. Con el paso del tiempo, a partir de los 30-35 años, ocurre algo que nos va a ocurrir a todos, por desgracia, pero es que envejecemos. ¿Y cómo envejecemos? Bueno, pues que nuestra masa muscular y nuestra masa ósea se va deteriorando. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, pues se traduce en una pérdida de capacidad funcional, ¿no? Entonces, dos de los procesos más importantes que ocurre con el envejecimiento es la sarcopenia, ahora veremos qué es, y la osteoporosis. La osteoporosis ya lo conocemos todos seguramente, es que el hueso se vuelve más poroso, se va haciendo pues eso, como agujeritos en el hueso, entonces al ser más poroso es más frágil y hay mayor riesgo de fractura, ¿vale? Entonces la osteoporosis pues hay que prevenirla. Evidentemente, ya digo, hay un proceso que nosotros no podemos detener, que es el envejecimiento, eso no lo podemos detener, pero sí que podemos fomentar crear masa muscular con algo, que es el ejercicio físico, ¿vale? Que luego lo veremos. Pero el sedentarismo acrecenta, o sea, incrementa ese deterioro osteomuscular, ¿vale?
Con la sarcopenia ocurre lo mismo, es que nuestra masa muscular se va atrofiando según pasa el tiempo, ¿vale? Entonces, si se va deteriorando y lo unimos al sedentarismo, eso se une y al final, pues, se incrementa. De manera que se reduce, por un lado, el tamaño de las fibras y, por otro lado, el número de las fibras. Entonces, hay una pérdida de fuerza, hay una pérdida de masa muscular, de fuerza, y al final eso se traduce en capacidad funcional. Por eso las personas mayores muchas veces pues, les cuesta caminar, les cuesta realizar esfuerzos, les cuesta coger peso, porque no tienen esa fuerza para realizarlo debido a un proceso de sarcopenia y de osteoporosis. También existen consecuencias cardiovasculares. El sedentarismo es un factor de riesgo de riesgo cardiovascular, pero que además, como influye también en otros factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Es decir, el sedentarismo también influye negativamente para ser obeso o para adquirir diabetes de tipo 2 o para que aumente los triglicéridos en sangre o para que nos aumente la tensión, de manera que se convierte en una bomba el sedentarismo para el riesgo cardiovascular. Además, el sedentarismo también aumenta el riesgo de desarrollar otras patologías metabólicas como la obesidad, diabetes tipo 2 y algunos, como hemos dicho, estos factores influyen en el riesgo cardiovascular, incluso también influyen en algunos tipos de cáncer. ¿Vale? El sedentarismo puede incrementar el cáncer de colon, por ejemplo. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, pues por un lado, nosotros si perdemos masa muscular, ¿vale? Vamos a disminuir nuestro gasto metabólico general, de manera que al reducir este gasto metabólico, lo que vamos a hacer es que con el paso del tiempo aumenta nuestro nivel de grasa. Es algo importante tener en cuenta que hay gente que dice, con el paso del tiempo yo, bueno, más o menos me mantengo en mi peso. Mantenerse en el peso no significa que nuestra composición corporal sea la misma. Es decir, yo puedo seguir pesando 60 kilos desde hace 10 años, pero posiblemente si he perdido masa muscular, mi grasa corporal haya aumentado, de manera que esos 60 kilos no serán los mismos 60 kilos que hace 10 años, ¿vale? Lo importante es que nuestra grasa corporal no aumente, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra edad y de nuestro sexo, hay unos niveles de grasa corporal que tenemos que se consideran como saludables y que nosotros tenemos que estar en ese intervalo. Si yo tengo 40 y tantos y quiero mantenerme dentro de un índice de grasa corporal saludable, tendré que fijarme en la tablita. Si soy mujer, pues iré a que tengo que tener menos de un 23, o sea, que tengo que tener entre un 23 y un 35% de grasa corporal, ¿vale? Y el sedentarismo, pues ya hemos visto, hace que perdamos masa muscular, entonces va a aumentar nuestro nivel de grasa corporal, ¿vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Otra consecuencia del sedentarismo, bueno, pues son consecuencias de tipo neurológico. Entonces se ha comprobado que la falta de estímulo neurológico, el que está ligado al ejercicio, pues puede producir un deterioro del sistema nervioso y esto se traduce también en procesos inflamatorios y oxidativos, es decir, un envejecimiento de nuestro sistema nervioso. Lo mismo ocurre con consecuencias de tipo respiratorio. Algunas enfermedades de tipo respiratorio, como puede ser la EPOC, pues los síntomas se ven incrementados por una vida sedentaria. Entonces, vemos que realmente el sedentarismo no nos trae absolutamente nada bueno. Como os he dicho, aparece una diapositiva en rojo y venga, tenemos que hacer esas 5 sentadillas, ¿vale? Para que nos podamos mover un poquito. Espero que estéis haciéndolas, ¿eh? No quiero a nadie que esté aquí escaqueándose, ¿vale? Bueno. Pasamos a la parte más interesante de la charla, ¿vale? Con la que quiero que os quedéis con estos conceptos. En primer lugar, vamos a ver lo que es actividad física. Actividad física es cualquier actividad
que implique un gasto energético diferente del que necesitamos para mantener nuestras funciones vitales, ¿vale? Nuestras funciones vitales, ¿cuáles son? Bueno, pues que nuestro corazón lata, que podamos respirar, ¿vale? O sea, que se mantenga nuestro cuerpo, que nosotros no hacemos nada, simplemente lo hace nuestro cuerpo solito, ¿no? Bueno, pues entonces cualquier actividad física diferente que utilice una energía diferente de esa que se necesita para mantener nuestras funciones vitales será considerada actividad física. Entonces, actividad física va a ser todo lo que hagamos al cabo del día, desde que nos levantamos, vamos a trabajar, recogemos a los niños de colegio, vamos a comprar, cocinamos, comemos, todo eso va a ser actividad física. Ahora, si esa actividad física está estructurada, diseñada para mejorar nuestra condición física, está pautada de manera estructurada con una serie de ejercicios para para mejorar esa condición física, eso se va a considerar ejercicio físico. Ese ejercicio físico pues puede salir a correr, ir a entrenar al gimnasio, hacer una clase de spinning, una clase de zumba, todo eso. Cualquier cosa que se nos ocurra para mejorar nuestra condición física, que esté estructurado de manera regular, sería ejercicio físico. Y luego, si ese ejercicio físico lleva asociado una serie de normas en plan competición, estaríamos hablando de deporte. Entonces, deporte va a ser pues, un partido de tenis, una carrera de atletismo, un partido de fútbol, ¿vale? Vemos que ahí hay una ligera diferencia entre esos tres conceptos. Y luego, por último, sería nuestra condición física, que son una serie de atributos que nosotros tenemos como fuerza o resistencia, ¿vale? Y que va a depender de dos factores. Por un lado, va a depender de nuestra genética, ahí no podemos hacer nada, lo que nos ha tocado, si es buena o mala, ahí no vamos a poder hacer nada, pero también depende de la actividad física que nosotros realicemos al cabo del día. De manera que la condición física que tengamos hoy puede cambiar y puede mejorar muchísimo, ¿vale? O sea, que nadie se preocupe o que nadie diga, uff, que yo ya tengo 55 años, es que yo ya tengo 60, yo ya no puedo hacer mucho. No puedo hacer mucho, al revés. Tienes 55, tienes 60, veremos que cuanto más hagamos, mejor será para mejorar nuestra condición física, ¿vale? Así que aquí nada de excusas. Nos toca otra vez, esta vez ha tocado muy cerquita de la anterior, pero venga, 5 sentadillas, que no tardamos nada en hacerlas y nos volvemos a mover un poquito, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahora pasamos a lo importante también, a los beneficios del ejercicio físico. Hemos visto las consecuencias del sedentarismo, pero vamos a ver qué nos aporta el ejercicio físico y si podemos contrarrestar esas consecuencias. Pues en primer lugar, vamos a ver que el ejercicio físico nos aporta beneficios de tipo respiratorio e inmunológico. Cuando nosotros practicamos ejercicio físico, nuestra temperatura corporal se eleva un poquito, en algunos casos mucho. Tenemos que intentar que no se eleve tanto, pero bueno, esa elevación de la temperatura lo que hace es protegernos frente a infecciones víricas. Es como el mecanismo de la fiebre, ¿no? Cuando uno se pone malo, ¿qué ocurre? Que se eleva nuestra temperatura corporal, porque es nuestro mecanismo de defensa contra infecciones víricas, ¿vale? Entonces, ese aumento de temperatura mediante el ejercicio físico nos ayuda a protegernos, ¿vale? Aparte, nuestros pulmones se vuelven más eficientes, ¿vale? Se vuelven más potentes, con menos esfuerzo podemos respirar y que aumente nuestra capacidad de poder distribuir oxígeno a todas las partes del cuerpo de manera más eficiente, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Luego, por otro lado, beneficios de tipo osteomuscular. Antes decíamos que con el paso del tiempo nosotros perdíamos masa ósea y masa muscular. Bueno, pues el ejercicio físico nos va a proporcionar ese tipo de beneficio, que es que por un lado vamos a crear masa ósea y podemos generar también más masa muscular. ¿Y en qué se traduce? Pues en capacidad funcional, en una mejora de nuestra capacidad funcional, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeños, seguro que, bueno, todos os acordáis que nos mandaban a comprar pan o nos mandaban a cualquier recado, íbamos corriendo y no nos costaba absolutamente nada. Estábamos todo el día corriendo en la calle y vamos, no nos molestaba absolutamente nada tener que correr a cualquier cosa. Sin embargo, ahora si tenemos que correr detrás del autobús porque se nos escapa y no estamos acostumbrados a practicar ejercicio físico, cuando llegamos al autobús, bueno, pues menos mal que tenemos la tarjeta, la pasamos y no tenemos que hacer, vamos, casi ni saludar al conductor, ¿no? Porque si no, a veces, bueno, pues echaríamos el hígado por la boca, ¿no? O bueno,
recientemente, seguro que nos ha pasado, que con el apagón tuvimos que subir escaleras todo el mundo, ¿no? Y la mitad de las veces, bueno, pues yo conozco gente que dijo, bueno, es que yo no bajo, vamos, no bajo ni a dar una vuelta porque es que tengo que volver a subir 8 pisos con esto, con lo otro, vamos, que no subo, que no bajo. Así que, bueno, pues ya veremos que con la práctica del ejercicio físico, esas dos cosas, esas dos actividades tan normales que pueden ocurrir en nuestro día a día, y no nos van a costar tanto esfuerzo como nos costasen si no practicásemos ejercicio físico. Por otro lado, beneficios de tipo metabólico. Con la práctica de ejercicio físico vamos a reducir ese nivel de grasa corporal que decíamos antes que era importante que no aumentase, ¿vale? De manera que vamos a prevenir sobrepeso, obesidad, diabetes de tipo 2. También nos vamos a encontrar mejor físicamente, es decir, a lo mejor vamos a pesar más, porque seguro que a alguno le ha pasado que ha practicado ejercicio, o sea, no ha practicado nunca ejercicio físico, pues se ha puesto a practicar ejercicio físico y ha dicho, oye, yo es que peso más, pero ¿no? Qué bien me siento. Y eso, pues quieras que no, es también importante, ¿no? Encontrarse bien con uno mismo. Luego vamos a ver beneficios de tipo cardiovascular. Por un lado, en la práctica de ejercicio físico de manera regular ayuda a bajar la tensión arterial. Es verdad que cuando nosotros en la misma sesión de la práctica de ejercicio físico, la tensión aumenta, pero es normal, ¿no? Sin embargo, con la práctica regular de ejercicio físico, esa tensión arterial en reposo baja, disminuye, ¿vale? De manera que pues, se beneficia no tener un factor de riesgo más a las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, nuestro corazón se va a volver más potente, con menos gasto energético, va a poder impulsar mayor cantidad de sangre a nuestro cuerpo, va a poder recoger y expulsar los desechos de nuestro organismo con más facilidad, de manera que, bueno, pues vamos a mejorar mucho las enfermedades a prevenir enfermedades de tipo cardiovascular. Y luego, por otro lado, también vamos a tener beneficios de tipo neurológico. Y se ha comprobado que un paseo, solamente un paseo o la práctica de ejercicio físico hace que se produzcan nuevas conexiones neuronales e incluso que se formen nuevas neuronas, sobre todo en la zona del hipocampo, que es la parte del cerebro destinada al aprendizaje y a la memoria. Entonces, muy importante esto. Y no solo es esto, sino que además, bueno, pues seguramente alguno de vosotros algún día ha llegado a casa muy cansado o muy cansada y ha dicho, bueno, habíamos quedado con alguien para practicar ejercicio físico, pero ese día hemos llegado destrozados del trabajo y hemos dicho, bueno, pues yo hoy no voy a llamar a fulanito o fulanita y no voy. Y al final hemos llamado, nos han convencido para ir y cuando hemos vuelto a casa hemos dicho, madre mía, estoy cansado, cansadísima, pero qué bien me siento, ¿no? Pues ese qué bien me siento se debe a que cuando nosotros estamos practicando ejercicio, cuando practicamos ejercicio físico, se liberan a nuestro cuerpo unos neurotransmisores, las endorfinas, que se unen a receptores que tenemos en el cuerpo de tipo opiáceo y sentimos placer, ¿vale? Entonces, no solamente se liberan endorfinas, sino que también se liberan otra serie de neurotransmisores, como es la serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿no? Nos suena. O también la dopamina, que es la hormona que hace que nosotros nos enganchemos a ese ejercicio físico, ¿vale? En resumen, con todos los beneficios que hemos visto, bueno, pues lo importante es que el ejercicio físico no es que aumente la esperanza de vida, sino que realmente lo que hace es mejorar la calidad de la misma, ¿no? Y esto tiene que ver con un concepto que diría que es nuevo, pero en realidad no es nuevo, ya se está oyendo desde hace mucho en Europa, que es el envejecimiento activo. Gracias a la tecnología, gracias a la medicina, pues ahora las personas pueden llegar hasta una edad muy avanzada, pero lo importante no es llegar a esa edad avanzada, sino llegar totalmente activos, totalmente independientes, que podamos seguir haciendo actividades diarias sin necesidad de ayuda por parte de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante tener esto en cuenta. De manera que si nosotros vemos que el ejercicio físico puede prevenir ciertas enfermedades, podríamos decir que el ejercicio físico puede ser como un fármaco más, ¿no?
Y esto pues tiene mucha lógica y sería interesante pues que el médico cuando fuésemos a la consulta pues no solamente nos prescribiese fármacos, sino que también nos prescribiese ejercicio físico para mejorar nuestra condición física y por tanto mejorar nuestra salud, con los beneficios además adicionales de menos efectos secundarios que determinados fármacos y también un ahorro de manera global para la sanidad pública y también un ahorro para nosotros en la compra de medicamentos, ¿vale? Bien, dosis adecuada. Pero antes de la dosis, ya sabéis, nuestra dosis de ejercicio, nuestro snack de ejercicio, como se llama ahora, para poder estar activos. Bien, igual que cuando vamos al médico nos recetan un fármaco y nos dan una receta, bueno, ya no nos dan una receta, esto es muy antiguo, pero antes, hace años, sí que nos daban una receta, nos daban un papelito donde nos decían cada 8 horas te tienes que tomar este medicamento y tantos días, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a ver cuál es nuestra receta, nuestra dosis de ejercicio físico. Que en primer lugar, la dosis va a depender del objetivo que yo tenga, pero vamos a adoptar un objetivo pues el de cualquier persona normal que quiera prevenir ciertas enfermedades, como hemos estado viendo. Y a su vez, ese objetivo va a depender del tipo de actividad que realicemos, de la intensidad a la que le realicemos, de la periodicidad o número de días en semana que practiquemos el ejercicio físico y del tiempo de cada sesión de práctica de ejercicio físico, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver el tipo de actividades y la intensidad, ¿vale? Y luego ya voy a dar el criterio que dice la Organización Mundial de la Salud junto con el Consejo Superior de Deportes, ¿vale? De dosis de ejercicio físico, que va a englobar también la periodicidad y el tiempo, ¿vale? Pero en primer lugar vamos a ver el tipo de actividades. Esta puede ser una clasificación, pero hay muchísimas clasificaciones, ¿vale? Pero esta es la que nos gusta a nosotros para indicar, bueno, pues las actividades de manera general, ¿vale? En primer lugar estarían las actividades para mejorar nuestra resistencia aeróbica o cardiorrespiratoria, que estas actividades todos tenemos que practicarlas, ¿vale? Prácticamente, bueno, diría que todos los días deberíamos hacer algo, pero luego veremos el criterio que es más flexible, ¿vale? ¿Y cuáles son estas actividades? Bueno, pues aquellas actividades que implican grupos musculares grandes, como brazos y piernas, y que aumentan nuestra capacidad aeróbica, como puede ser natación, montar en bicicleta, caminar, correr, cualquier clase de baile, cualquier clase de spinning. Todas esas actividades son para mejorar nuestra resistencia aeróbica o cardiorrespiratoria. Luego estarían las actividades para ganar fuerza muscular, que son actividades pues, en las que normalmente se genera masa muscular, se crea masa muscular, ¿vale? Y que no tienen que ser solamente las pesas o las máquinas que conocemos del gimnasio, sino que también pueden ser actividades que nosotros hagamos con nuestro propio peso corporal, como pueden ser flexiones, sentadillas, como estamos haciendo nosotros, abdominales, ¿vale? O sea, hay muchísimos ejercicios en los que nosotros podemos ganar fuerza muscular o generar masa muscular. Y también son actividades que todos deberíamos hacer. Hace años, pues estas actividades estaban solamente destinadas a ciertas personas. Sin embargo, bueno, pues se ha comprobado que, por lo que os decía antes, por las consecuencias del sedentarismo y con las consecuencias del envejecimiento, pasa el tiempo y vamos perdiendo masa muscular y nosotros tenemos que hacer contrarrestar esa pérdida de masa muscular generando más masa muscular, ¿vale? Luego hay otras actividades que son para fortalecer nuestro esqueleto, ¿vale? Que son aquellas actividades en las que hay un impacto, en las que agredimos un poquito al hueso, ¿vale? Normalmente esto llama mucho la atención porque dicen, pero vamos a ver, si estoy yo haciéndole un daño o una herida al hueso, ¿cómo es que estoy fortaleciendo el esqueleto? Bueno, pues justamente por eso. El cuerpo es muy sabio y si nosotros le estamos haciendo daño, lo que hace es generar más masa ósea para defenderse, ¿vale? Entonces, todas las actividades de impacto y todas las actividades en las que haya que vencer la fuerza de la resistencia van a ser buenas para nuestro fortalecimiento óseo. O sea, saltar, correr, caminar, pero caminar en menor medida que correr. Todas las actividades en las que hagamos ejercicios de fuerza con nuestro propio peso, incluso con pesas, también son ejercicios para fortalecer nuestro esqueleto, ¿vale? A ver, estamos hablando de personas sanas que no tienen osteoporosis, porque normalmente una persona con osteoporosis, pues a lo mejor no es lo más recomendable correr.
porque correr puede suponerle mucho riesgo de caída o de fractura. Entonces, ya digo, solamente para personas, estamos hablando de personas sanas. Ahora, dentro de este grupo, no podemos englobar, algunas veces, algunas personas han ido al médico y les han dicho, bueno, pues tiene osteoporosis o está previo a la osteoporosis, tiene que practicar ejercicio físico. Y esas personas han dicho, bueno, pues voy a nadar o voy a montar en bici. Y justo esas actividades son muy buenas, estarían englobadas dentro del primer grupo, pero no son las actividades más indicadas para crear fortalecimiento óseo, porque no hay impacto. No es lo mismo que las actividades que he comentado, ¿vale? Entonces no serían, ya digo, actividades dentro de este grupo. Y luego, por último, actividades para mejorar nuestra flexibilidad y equilibrio. Aquí estarían englobadas actividades de movilidad, de estiramientos, yoga, pilates. Y son importantísimas, parece que no, y que lo decimos así como que eso es para señoras mayores, pero no es para señoras mayores, es para todo el mundo, porque nuestras articulaciones, bueno, pues se mueven dentro de unos rangos articulares y con el paso del tiempo, si nosotros no trabajamos esa movilidad de articulaciones, esa flexibilidad, al final se va reduciendo ese rango articular y puede ir derivando en lesiones, ¿vale? Además, el equilibrio también es muy importante, con el paso del tiempo también vamos perdiendo equilibrio y en personas mayores y en personas con osteoporosis, una pérdida de equilibrio supone muchas veces una caída y una fractura y luego recuperarse de esa fractura es muy complicado. Entonces, actividades para mejorar nuestro equilibrio también son fundamentales. Como veíamos antes, en la dosis dependía del tipo de actividad, pero también de la intensidad. Entonces, vamos a hablar un poco de la intensidad. ¿Cómo podemos saber a qué intensidad estamos realizando una actividad? Bueno, hay un test muy sencillo que es el test de hablar. Si nosotros podemos mantener una conversación de manera normal y a la vez practicar ejercicio físico, lo estamos haciendo en intensidad ligera. Si nos cuesta mantener la conversación y articular, pues eso, vamos hablando, pero no podemos mantenerla bien la conversación, sería intensidad moderada. Y si ya solo podemos articular ciertas palabras a la vez que practicamos ejercicio físico, estamos haciéndolo a una intensidad alta. Ahora bien, lo más interesante sería tener un pulsómetro que nos dijese a qué intensidad está nuestra frecuencia cardíaca, ¿vale? Nuestras pulsaciones por minuto del corazón, ¿vale? Un pulsómetro, bueno, pues como vemos este chico de la pantalla, tiene una banda de contorno de pecho que lleva un sensor conectado al reloj y entonces nos dice a qué pulsaciones por minuto va mi corazón, ¿vale? Y eso sería una medida de la intensidad a la que estamos realizando el ejercicio físico, ¿vale? También tenemos que conocer, en primer lugar, la frecuencia cardíaca en reposo. Esta frecuencia cardíaca en reposo deberíamos medirla con el pulsómetro, nada más levantarnos durante 4 días seguidos y hacer una media. ¿Podemos hacerla, pues de repente yo ahora, bueno, ¿podría medir mi frecuencia cardíaca en reposo? Sí, podría medirla, pero tendría que estar quieta sin moverme durante un rato y luego ya hacer la medición. Y claro, como es la frecuencia cardíaca es emocional, si yo estoy aquí sentada quieta un rato, pero os estoy pensando a la vez que tengo que hacer 1000 cosas y que luego tengo que ir a comprar y que luego tengo que ir a recoger a los niños y que luego tal y que luego cual, al final nos va a dar una medida que no es la real, ¿vale? Entonces es mejor nada más levantarse a hacerse esa medición. También vamos a tener que conocer nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Para ello sería recomendable hacerse una prueba de esfuerzo, porque nos va a dar una frecuencia cardíaca más real a la que es más, ¿no? Porque si lo hacemos de manera teórica, podríamos utilizar fórmulas como esta de aquí que vemos, frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos nuestra edad, ¿vale? Pero no sería totalmente real a la que tenemos, ¿vale? Porque dependen de otros factores. Esa sería una medida general, claro. No va a ser lo mismo una persona que practica ejercicio físico que una que no, o que tiene una enfermedad cardíaca o que no. Entonces, sería mejor hacerse una prueba de esfuerzo para conocerla. Hay otra fórmula, que es esta que veis aquí, que es la de Tanaka, que da mejores resultados que la fórmula anterior, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con una persona de 25 años, con la primera fórmula obtendría de frecuencia cardíaca máxima 195 y en el segundo caso de 191. Entonces, 191 suele estar más acorde a lo que suele ser.
También vamos a necesitar conocer el método Carbonen para encontrar nuestra frecuencia cardíaca objetivo. Ahora veréis por qué cuando os dé el criterio de la Organización Mundial de la Salud de la dosis de ejercicio físico. Este método Carbonen es muy sencillito, simplemente tenemos que saber que la frecuencia cardíaca objetivo va a ser igual a la frecuencia cardíaca máxima menos la de reposo, ¿vale? Que todo ello es la frecuencia de reserva, por la intensidad de entrenamiento a la que yo quiero realizar el ejercicio, más la frecuencia cardíaca en reposo, ¿vale? Entonces, ahora vemos la dosis de ejercicio físico y luego ya ponemos un ejemplo para que todos podamos saber y utilizar ese método Carbonen, ¿vale? En primer lugar, para aquellas personas que no se mueven mucho, cualquier incremento de actividad física, nos dice la Organización Mundial de la Salud que va a ser beneficiosa, ¿vale? Cualquier incremento va a ser beneficioso. Pero si queremos obtener mayores beneficios, tendremos que practicar ejercicio a intensidad moderada, ¿vale? Durante 5 días en semana, durante 30 minutos. ¿Y cuál es ese ejercicio a intensidad moderada? Bueno, pues aquel en el que mi frecuencia cardíaca se encuentra entre el 50 y el 75% de mi frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? O también para aquellas personas que ya estén acostumbradas a practicar ejercicio físico, deberían practicar 2-3 días en semana durante 20 minutos a intensidad alta, es decir, aquella en la que mi frecuencia cardíaca se encuentra entre el 80 y el 85% de mi frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Esa sería la dosis de ejercicio físico mínima, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos que yo tengo 40 años y que tengo una frecuencia cardíaca en reposo de 60 pulsaciones por minuto. ¿Cuál será mi rango de entrenamiento? Bueno, pues ya me han dicho que mínimo tiene que ser esos 5 días en semana a esa intensidad. Vale, pues voy a calcular la intensidad, el rango mío de frecuencias cardíacas. Utilizo el método primero de Tanaka, la fórmula de Tanaka, para calcular mi frecuencia cardíaca máxima y me dice que son 180 pulsaciones por minuto. Bien, utilizo el método Carbonen, recordad la fórmula que os he puesto antes. Y vemos que la frecuencia cardíaca para el 50% sería 180, que son las pulsaciones por minuto máximas, menos 60 en reposo, por 50 entre 100, porque es al 50%, más 60 de las de reposo. Y me da que son 120 pulsaciones por minuto. Lo mismo para el 75%, y me daría 150. Es decir, si yo quiero tener la dosis adecuada de ejercicio físico, tendría que salir, imaginaos, 30 minutos a caminar y que mi corazón estuviese con mis pulsaciones por minuto estuviesen entre 120 y 150 pulsaciones por minuto, ¿vale? O sea, que no puedo salir a la calle e ir parando cada 5 segundos, mirando escaparates, saludando al vecino, diciendo, uy, me he cansado, me paro. ¿Por qué? Porque mi corazón realmente, si en reposo tiene 60, no va a estar entre 120, va a estar en mucho menos, ¿no? Si estoy parando y andando despacito. En cambio, si yo salgo a caminar y voy de manera rapidita y me voy moviendo sin pararme, pues al final mi corazón me va a dar que va a estar entre 120 y 150 pulsaciones por minuto. Y si eso lo mantengo 30 minutos durante 5 días en semana, pues estaré cumpliendo con esa dosis mínima de ejercicio físico a intensidad moderada, ¿vale? ¿Vale? Entonces el rango de entrenamiento, ya digo, sería entre 120 y 150. Es bueno saber o utilizar un pulsómetro, comprarlo, porque no cuesta tanto hoy en día y es fácil de manejar y podemos saber si realmente lo estamos haciendo de manera correcta. Si no tuviésemos el pulsómetro, ¿cómo sabríamos que estamos haciéndolo bien? Pues como antes decíamos, que cuando mantengamos una conversación con el de al lado nos cueste. Que no vayamos charlando tranquilamente y podamos hablar de todo, sino que nos cueste un poquito mantener la respiración a la vez que hablamos, ¿vale? Esa sería la idea. Motivación al cambio. Antes de eso, pues ya sabéis, nos vamos a hacer unas 5 sentadillas para movernos, que a nosotros no nos va a pillar el sedentarismo. Bien. Para aquellas personas que no practiquen ejercicio físico, seguro que muchas de vosotros, bueno, yo espero que no muchos de vosotros no lo practiquen, pero bueno, por si acaso. Pues en ocasiones lo que nos ha ocurrido a todos en algún momento es que hemos dicho, es que no me apetece nada, es que esto es un aburrimiento. O bueno, también hemos dicho, sí, de este año no pasa, yo voy a apuntarme al gimnasio o voy a practicar ejercicio físico o voy a salir a correr. Pero ha llegado el día y hemos dicho, no, hoy no, mañana ya, por un día más no importa.
Además, justo el día que tenemos que empezar es el día que más cansados nos sentimos, ¿no? Estamos cansadísimos y no es el día. Entonces, al final, bueno, pues las barreras que tenemos es muchas veces falta de ganas, falta de energía, falta de tiempo y también falta de conocimiento. Entonces, falta de ganas, bueno, pues yo entiendo que a veces no nos guste alguna actividad y que no podamos hacerlo, pero seguro que hay algún que podamos encontrar y que podamos practicar de manera regular. Si ahora está de moda el running, pues no tenemos que salir todos a correr, porque es que hay gente que dice, bueno, es que ahora está de moda, pues yo también voy a salir a correr, es que yo odio salir a correr. Pues no hace falta que salgas a correr, o sea, te liberamos de salir a correr, pero puedes ir a nadar, o puedes montar en bicicleta, o puedes hacerte una tabla de ejercicios en casa de musculación con tu propio peso corporal, o puedes, no sé, cada uno lo que nos guste, salir a jugar al baloncesto o al fútbol, ¿no? Entonces tenemos que encontrar aquella actividad que nos dé ganas de practicar ejercicio físico. Luego, muchas veces no tenemos energía, pero es que esa falta de energía es porque no practicamos ejercicio físico. Entonces, el día a día, la actividad diaria nuestra, nos puede y lo que hace es que nos agota porque no estamos preparados físicamente. En cambio, si practicamos ejercicio físico, vamos a encontrar vamos a encontrar más enérgicos y menos cansados al finalizar el día, ¿vale? La falta de tiempo es muy relativa. Si nosotros realmente hiciésemos un cuadrante de nuestro tiempo y buscásemos el huequecito donde puede encajar nuestra rutina, pues seguramente veríamos que podemos recortar de otras cosas menos importantes y podríamos encontrar esos 30 minutos para practicar ejercicio físico. Sí que es verdad que a veces, bueno, pues hay momentos, situaciones, porque tengamos que cuidar a un enfermo, porque tengamos niños pequeños y no podamos salir justo en el momento que nosotros queramos. Bueno, pues a lo mejor hay situaciones en las que es verdad que tenemos menos tiempo, yo eso lo entiendo, pero tenemos que intentar cuidarnos de nosotros para poder estar bien, para poder cuidar a los demás. ¿Vale? Entonces tendremos que agendar, buscar ese calendario y ver en qué momento nosotros podemos meter esos 30 minutos. Algunas veces, bueno, pues decimos, bueno, pues es que tengo esta hora tonta ahí de la comida, yo a lo mejor como en menos tiempo me puedo ir a caminar esos 30 minutos o a lo mejor, no sé, se puede encontrar algún día a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, no lo sé. Hay que buscarse ese tiempo para nosotros, para practicar ejercicio físico. En cuanto a la falta de conocimiento, pues también es comprensible. Muchas veces nos pasa que decimos, pues que yo ahora, ¿cómo salgo a correr? Es que no tengo ni idea. No sé qué zapatillas ponerme, no sé si tengo que correr 5 minutos, 10 minutos, ¿cómo empiezo? Bueno, pues hoy en día no tenemos esa excusa porque podemos preguntar a muchísima gente. Yo siempre digo que es mejor preguntar a un profesional, ¿vale? Si nos lo podemos permitir, no hay mejor dinero invertido que en aprender. En aprender y en aprender a saber cómo tenemos que cuidar, ¿no? Muchas veces no nos cuesta ir a hacernos un cuidado de estética y sí que nos cuesta aprender a cómo tenemos que entrenar. Entonces, bueno, que pensemos que eso es salud y que no hay mejor dinero invertido que salud. Entonces, hay que intentar buscar siempre ayuda profesional o si no, si nos apuntamos a un gimnasio, ayuda profesional del gimnasio, dentro del gimnasio hay profesionales que nos pueden ayudar, nos pueden enseñar cómo hacer los ejercicios, cómo utilizar las máquinas y para correr lo mismo, también hay clubs de running, hay mucha información y yo creo que hoy en día no podemos poner esta excusa porque sería un delito. Entonces, nada, eso tenemos que evitar todo ese tipo de barreras. Entonces, ¿cómo lograr empezar? Bueno, pues yo mi propósito, o sea, primero tengo que buscar mi propósito. O sea, ¿por qué quiero yo practicar ejercicio físico? A lo mejor estoy bien, no tengo ningún problema, pero bueno, va pasando el tiempo y de repente me han hecho un reconocimiento médico y he visto, uy, que tengo los triglicéridos mal, que me han dicho que me tengo que empezar a cuidar, que no. Bueno, pues cada uno que vea por qué quiere empezar a practicar ejercicio físico, ¿vale? Que se marque un propósito y un compromiso con uno mismo. Yo siempre digo que las palabras las lleva el viento, entonces que es mejor escribirlo y verlo, ponerlo en algún sitio que podamos verlo todos los días. Y yo uso gafas, entonces, bueno, pues mi lugar donde dejo yo mis cosas
oye, pues vente conmigo a correr o vente conmigo al gimnasio. O bueno, a lo mejor necesitamos apoyo de otra forma. A lo mejor necesitamos pues, que nuestra pareja se quede con los niños o que nuestra madre venga un ratito, 2 días en semana también para quedarse con los niños. O, no sé, cada uno que busque el apoyo que necesite para poder encontrar cómo encajar todo y empezar a practicar ejercicio físico. Es importante empezar con pequeños cambios, no hace falta hacerlo todo de golpe, ¿vale? Si nosotros nos apuntamos a un gimnasio y en el gimnasio están incluidas en la tarifa todas las actividades, no hace falta que hoy nos metamos a una clase de yoga, de spinning, de baile, porque ese día vamos a poder, seguramente, porque vamos a estar eufóricos, nos vamos a sentir súper bien, pero al día siguiente vamos a estar fatal de las agujetas que tenemos y vamos a decir, sí, es que ya lo sabía yo, esto no era para mí, ¿no? Entonces, no, eso no se puede hacer, hay que hacerlo de poquito a poco. Aunque queramos más, hay que irse un poco frenando, ¿no? Al principio. Hay que organizar el día, organizar la semana, encontrar ese hueco, marcarse una fecha para empezar y lo que os he dicho antes, empezar recurriendo profesional sería lo más adecuado, ¿vale? Llevar un registro de los progresos, ¿vale? Y en el caso de que tengamos que parar, bueno, pues retomar el ejercicio físico lo antes posible. Si ahora mismo no encontramos ese hueco, ¿vale? Bueno, pues seguro que al cabo del día podemos encontrar la forma de movernos un poco más, ¿vale? En el descanso del desayuno, en el descanso de la comida, salir a caminar, decir, hoy no voy a tomar un café, sino me tomo el café de máquina y me voy con el cafetito por la calle caminando un rato. O me bajo una parada antes de metro y camino un poquito más. Me voy a comprar, en vez de ir a comprar en coche, me voy a comprar andando. O aparco un poco más lejos de la tienda y me muevo un poco más. Por lo menos hacer eso, si no podemos encontrar esos 30 minutos que decíamos antes, ¿vale? Y ya por último, bueno, pues el decálogo básico de todo esto que hemos estado viendo, de cómo practicar ejercicio físico, pues sería intentar buscar la forma de practicar ejercicio físico al aire libre y en compañía al aire libre, bueno, pues porque hay estudios que demuestran que al aire libre pues mejora nuestro estado de ánimo. Es difícil muchas veces a practicar el ejercicio físico al aire libre, sobre todo en épocas de invierno o en épocas de verano o en épocas de alergia, que también mucha gente dice, es que yo ahora no puedo por alergia, pues no pasa nada, se puede practicar en cualquier sitio también. En compañía, bueno, pues sobre todo para aquellas personas que no están habituadas, pues en compañía parece que uno se anima más. Es importante también tener en cuenta que hay que utilizar ropa cómoda y transpirable, ¿vale? Para practicar ejercicio físico, porque si vamos a sudar mucho, si no transpira bien, nos quedamos húmedos con la camiseta, entonces mejor algo que se seque fácilmente. No hace falta gastarse en ropa muy costosa, pero sí que es verdad que si vamos a gastar un poquito, yo recomendaría gastar en zapatillas, ¿vale? Si vamos a hacer deporte sobre todo de impacto. Al principio es difícil saber qué zapatillas son las que mejor nos convienen, pero también hay personas, hay tiendas especializadas en analizar nuestra pisada, en ver cuál es la que mejor nos conviene. Entonces yo sí que me gastaría un poquito al principio hasta que ya supiese cuáles son las zapatillas que más me convienen. Luego es importante, bueno, pues calentar, a movilizar antes de empezar a hacer ejercicio físico en cada sesión y luego realizar estiramientos, pero no hace falta de realizar los estiramientos al finalizar la sesión, sino que los estiramientos se pueden hacer en sesiones diferentes, incluso ahora hoy en día están recomendados los estiramientos en sesiones diferentes, no justo al terminar la sesión, sino dejar pasar un tiempo para que el músculo vuelva por sí solo a su forma natural y luego ya después realizar los estiramientos. También es importante hidratarse antes, durante y después de cada sesión de ejercicio físico. No es necesario utilizar bebidas isotónicas si no hemos hecho un esfuerzo muy alto, ¿vale? No somos deportistas de élite, la mayoría de nosotros, con lo cual, bueno, pues tenemos que hidratarnos y comer de manera saludable y con eso ya sería suficiente. Digo, en condiciones normales, no después de un gran esfuerzo, que a lo mejor ahí sí que tenemos que utilizarlas, ¿vale? Pero si no, no es necesario. Luego, siempre es importante hacer un pequeño calentamiento, durante la sesión ya practicar ejercicio físico y luego después una vuelta a la calma, ¿vale? No hace falta volver o sea, realizar el estiramiento, pero una vuelta a la calma sí que es bueno, sobre todo para no parar de un golpe para nuestro corazón.
También es importante hacer entrenamiento cruzado, es decir, no todos los días tenemos que hacer el mismo ejercicio que hagamos. Si nosotros somos atletas y salimos a correr, no hace falta salir todos los días a correr, es mejor hoy salir a correr, mañana hacer ejercicios de fuerza, al día siguiente hacer una clase de yoga o unos ejercicios de estiramiento, porque realizar utilizar los mismos grupos musculares todos los días, pues al final produce sobrecargas. Entonces, el entrenamiento cruzado es fundamental, el descanso es fundamental, no nos damos cuenta, sobre todo cuando ya estamos ahí muy enganchados al ejercicio físico, pero hay que hacerlo y hay que ser conscientes de lo que hacemos. Si no sabemos, lo mejor practicar preguntando primero a un profesional. Y por último, si tenemos alguna patología, pues también es muy importante que preguntemos antes sobre cómo podemos practicar ejercicio físico sin dañar esa patología que nosotros tenemos. Y como curiosidad, bueno, pues Santiago Ramón y Cajal, un prestigioso médico español, en su época la expectativa de vida eran de 50 años y sin embargo él pues murió a los 82 años, estuvo activo hasta el último año de vida y bueno, a esa edad publicó su último libro. Y él era muy aficionado al levantamiento de pesas. Entonces, bueno, lo dejo ahí como curiosidad y nada más, daros las gracias a todos los asistentes, a Lisga y a FREMAP por vuestra asistencia y os animo a que practiquéis ejercicio físico. Y con esto ya estaría, ya habría terminado la presentación. Bueno, pues creo que nos has transmitido unas ideas muy útiles sobre la importancia de la actividad física y cómo incorporarla a nuestra rutina diaria para mejorar la salud. Y bueno, algunos con agujetas incluidas. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a un pequeño coloquio en el que iremos trasladando las preguntas que estáis enviando a través del chat. La primera pregunta que nos plantean es que si se puede compensar un día de sedentarismo con ejercicio físico más intenso en otro momento. Vale, sí que es verdad que, como decía antes, la dosis de ejercicio físico, bueno, pues vemos que no hace falta todos los días practicar ejercicio físico. Podríamos hacer 5 días de ejercicio físico a intensidad moderada o 2-3 días a intensidad elevada, ¿no? Pero realmente no compensa que luego estemos todos los días 8 horas, 10 horas sin movernos. Entonces, lo que deberíamos hacer es pequeñas pausas para movernos. Cada cierto tiempo, pues levantarnos, hacernos unas sentadillas, ponernos de puntillas, caminar, a coger algún documento, hablar con un compañero, en vez de mandar un correo que tenemos al compañero enfrente, pues por lo menos levantarnos y decirle al compañero, oye, esto es así, esto es así. O sea, movernos, hay que moverse, no podemos ser sedentarios porque el sedentarismo vemos que no frena, o sea, que sigue su curso. Entonces, no compensa realmente esa dosis de ejercicio físico con luego estar 8, 10 horas o más sentados. No solamente en el trabajo, sino como hemos visto en nuestra vida diaria. O sea, es que al final hay muchas actividades que no implican movimiento. Entonces, tenemos que contrarrestar y movernos. Vaya, tomo nota. Otra pregunta que nos trasladan, ¿es recomendable hacerse una prueba de esfuerzo y cuánto tiempo debería realizarse? Vale. Las pruebas de esfuerzo sí que serían recomendables para todo el público en general. Entonces, ¿cada cuánto tiempo? Pues yo creo que a lo mejor para personas sanas que ya se han hecho una prueba de esfuerzo, pues a lo mejor no todos los años es necesario, ¿no? Porque no va a cambiar a lo mejor mucho nuestra situación de un año a otro, por cada 2 años. ¿Que podemos cada año? Pues fenomenal, cada año. Pero si no, pues podríamos dejar menos tiempo. Pero para personas que sí que tengan algún problema cardiovascular, sí que sería recomendable cada año. Vale, otra pregunta que nos traslada Isabel es ¿cómo puedes engordar haciendo ejercicio? Vale. El engordar haciendo ejercicio, o sea, me imagino que esa persona lo que quiere es engordar, ¿no? O sea, lo pregunta por eso. Tienes que comer más, o sea, para engordar, igual que para adelgazar, para adelgazar tenemos que estar en un déficit calórico y para engordar en un superávit calórico. Entonces tenemos que comer más. ¿Qué pasa? Que hay gente que le cuesta mucho comer más, entonces tendremos que elegir alimentos que tengan una densidad, o sea, que con poquito que comamos muchas calorías. Entonces, por ejemplo, tenemos que tomar alimentos
como puede ser la crema de cacahuete o las cremas de frutos secos, que tienen una densidad nutricional alta. O sea, con poquito que tomemos ya estamos tomando muchas calorías. O sea, tendremos que priorizar alimentos que nos den muchas calorías. Siempre dentro de, o sea, tendríamos que hacer un plan nutricional para la persona. O sea, no es tan sencillo como decir, come más y ya está, sino que a lo mejor tenemos que ver cuántas calorías gasta esa persona al cabo del día, cuál es su actividad física y en función de eso poner un incremento de su dieta normal para poder generar más masa muscular y así engordar. Y engordar de manera saludable, no engordar de grasa corporal, sino engordar de masa muscular. ¿Vale? Me imagino que iba por ahí la pregunta. Supongo. Muchas gracias, Rosario, por tus respuestas. Bueno, e xa para rematar, quero agradecer de novo a Rosario Colorado a súa excelente intervención, que sen dúbida nos achegou ferramentas útiles e motivación para incorporar a actividade física como parte da nosa saúde laboral e persoal. E tamén queremos dar as grazas a FREMAP pola súa colaboración nesta xornada, que forma parte do noso compromiso compartido coa promoción da saúde no traballo. Aproveito tamén para lembrarvos que nos vindeiros días temos previstas 2 actividades formativas en formato presencial ás que estades convidadas e convidados. O 9 de maio, no Centro ISGA de Pontevedra, celebraremos a xornada sobre coordinación de actividades empresariais no sector naval e o 14 de maio, no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, en Santiago de Compostela, terá lugar a xornada de prevención de riscos laborais na xestión de espectáculos públicos temporais. Podedes consultar toda a información e facer a inscripción na nosa web e seguídenos en redes sociais para coñecer todas as noticias e actividades organizadas polo ISGA. Moitas gracias pola vosa participación e agardamos veros nas próximas actividades que fagamos. Bo día a todos.